Ya hablamos con el instalador, en el nombre de Jesús, ya semana que viene vamos a tener aire acondicionado, ¿verdad? El instalador ya hablamos, ¿verdad? Que ya hablamos con el instalador, Pablo. Amén. Estamos todavía, es como cuando se muda, vio que no encuentra las cosas, está todas las ollas, todo adentro de caja, la ropa, no encuentra nada y queda medio perdido dentro de la casa, vio. Bueno, más o menos así estamos. Porque tenemos que arreglar todavía esa pared, vamos a arreglar la posición, no va a quedar en esta posición el culto, va a quedar para allá, algunos detalles, el aire todavía que falta, algunos detallecitos, pero en el nombre de Jesús ya vamos a tener todo y va a quedar más cómodo, más práctico, amén. Es importante, nosotros vamos a empezar a hacer ya a partir del domingo que viene, como dijo Pablo. No se olvide, yo sé que los hermanos tienen el corazón de bendecir, ofrendar y todo, pero los hermanos terminan la reunión, se ponen a charlar y hasta querían ofrendar, ¿verdad? Pero nosotros hemos notado que desde que comenzó la pandemia y no se toca sobre, como que las ofrendas, muchos hermanos se han olvidado. Entonces, yo sé que usted dice, no, yo quiero ofrendar, pero a veces el solo hecho de usted no darle el sobre en el momento, usted se olvida y se va. Sucede con todo el mundo. Entonces a partir de la semana que viene nosotros vamos a estar entregando a aquel que quiera, ¿verdad? Mientras se comparte la palabra, los siervos que sean del día van a estar entregando el sobre. Solamente usted agarra su sobre y ahí después cuando los hermanos se vayan pueden poner allá, no se levanta, te levanta su mano el que quiera ofrendar o diezmar, se le entrega el sobre en la mano para que usted no tenga que levantarse y después cuando usted se vaya, usted lo pone allí, amén. Vamos a facilitar la vida, vamos a hacer más práctico y para que pueda ser bendecido, amén, que usted pueda ser bendecido, amén. Yo quería ministrar una palabra, déjenme buscar el que me ayuda aquí con el tiempo, mi amigo cronómetro. Hoy estamos sin internet, ¿sabía? Dio una falla, el enemigo agarró el internet ahí. Rápido, usted vio que el modem nuevo y todo, más rápida era la internet, pero ya para comenzar la inauguración, el primer culto aquí que iba a ser grabado, el enemigo tocó allí el modem, pero en el nombre de Jesús es otra cosa. El domingo que viene vamos a tener el culto transmitido también, que hoy no lo pudimos tener, solamente va a quedar grabado y después lo vamos a subir, ¿verdad, Max? Allí en el canal. Amén. Yo quería ministrar una palabra que se llama el camino de los filisteos. Me gustaría que abra su Biblia allí en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo 13, 17. Ayúdeme, Biblia. Eso. Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amén. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche nos rendimos ante ti. Señor, te pedimos que a través de tu palabra tú puedas hablar a nuestro corazón, ministra nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sea clara. Reprendo, Señor, todo pensamiento, Señor, contrario a tu palabra, que quiera robar la atención de tus hijos, aquellos que están presentes, aquellos que nos verán por el YouTube. Señor, declaro cada mente cautiva a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, estamos cerca, podés bajar un poquito el volumen, te agradezco, porque yo me acordé que el micrófono tiene que quedar más cerca aquí para que se escuche mejor en la grabación. Eso, muchas gracias. Igual ni necesitaríamos micrófono, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Para la grabación necesitamos, por el sonido. Entonces, este pasaje dice la Biblia allí en Éxodo. Yo tengo también la Nueva Versión Internacional que dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto.
Entonces la palabra que nosotros vamos a hablar hoy es el camino de los filisteos, ¿verdad? Que tiene que ver allí en el libro de Éxodo. Nosotros estamos en el seminario pastoral estudiando Éxodo, ¿verdad? Estamos hablando justamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Usted sabe que este pasaje de la salida del pueblo de Israel de Egipto es un pasaje rico en símbolos. Nosotros ya hemos dicho eso varias veces, de que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. O sea, el Antiguo Testamento nos apunta para Jesús. Si usted lee toda la Biblia en el Antiguo Testamento, usted va a ver que todos los símbolos apuntan para Jesús. La mayoría de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento apuntan para Jesús también, ¿verdad? Entonces todo el Antiguo Testamento es símbolo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos que leer entendiendo, ¿verdad?, que hay muchas figuras que son símbolos. Cuando usted entiende el significado de los símbolos, entonces usted entiende, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y lo aplica a su vida. Muchas personas dicen, no, yo el Antiguo Testamento no lo leo porque no lo entiendo. Pero esta historia específicamente, yo creo una de las historias más lindas que encontramos en la Biblia, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Nosotros ya hemos ministrado 1000 palabras y miles de palabras sobre eso, ¿verdad? Que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavo en Egipto. Y en medio de su sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del sacrificio, la Biblia dice que el pueblo se reproducía demasiado. Los hebreos, ¿verdad?, en aquella época eran buenos para ser hijos, ¿verdad? No sé, los egipcios parece que no, pero el pueblo de Israel era. Y se multiplicaban demasiado. Y eso empezó a asustar al pueblo egipcio. Dice, esta gente se multiplica demasiado. Ellos son esclavos, nosotros somos soldados, somos un imperio, somos un gran ejército. Pero por más que seamos un gran ejército, si ellos se multiplican demasiado, van a ser mucho más que nosotros y se pueden rebelar contra nosotros. Y la cosa va a quedar fea. ¿Será que usaban aquella expresión? En aquella época usarían esa expresión. La cosa va a quedar fea. Ellos vieron que algo iba a quedar. Y ahí entonces conocemos la historia del pueblo de Israel. Salieron las 10 plagas, ¿verdad?, de Egipto. Ahí Dios liberó al pueblo de Israel con mano fuerte, dice la Biblia. Y ahí entonces nos ubicamos en este pasaje, donde la Biblia dice que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el camino del desierto hasta la tierra prometida. Yo no sé cuántos habían leído este pasaje o le habían prestado atención alguna vez, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Faraón dejó salir a los israelitas, o sea, parece que hasta Faraón tenía algún poder. O sea, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto con mano fuerte, que Egipto fue derrotado, la Biblia dice que Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque era el camino más corto, era el camino más fácil, más rápido. No había mar Rojo, no había río Jordán, entonces era el camino que quedaba más cerca. Pero la Biblia dice que Dios no permitió que ellos pasaran por ese camino más cerca, más corto. ¿Por qué? Porque si se le presentara alguna batalla, y algunas versiones dicen porque si tenían que pelear, ellos ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a cambiar de idea e iban a regresar a Egipto. Por eso Dios dice, no los voy a llevar por la tierra de los filisteos. Lo voy a hacer ir por el camino más largo. O sea, van a rodear más, van a caminar más, pero los voy a llevar por mi camino, ¿verdad? Y eso tiene un mensaje para nuestras vidas hoy en día. Nosotros vivimos en una generación de lo rápido. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, ¿verdad? Y ahora con la era de la tecnología, usted manda un WhatsApp y usted quiere que la persona esté así, sentada, esperando, ¿verdad?, para responderle su mensaje. ¿No es así? Te manda un mensaje y ya lo mira enseguidita. No me va a responder. ¿Qué se piensa? Una falta de respeto. ¿Será que hasta cuándo? Ya pasaron 2, 3, 5 horas. Se lo mandé de mañana y ya está de tarde y todavía no me responde el mensaje. Yo sé que hay gente a veces que hacen a propósito, ¿no? Pero hay mucha gente a veces que no puede responder. Pero nosotros queremos todo ya, rápido, ¿verdad? Y a veces con las cosas de Dios también queremos todo rápido. Oramos y queremos que mañana Dios ya nos responda. Pero ahí, ¿qué es lo que sucede? Dios tiene sus caminos. Amén.
Dios tiene su camino y Él quiere llevarnos entonces por su camino. El camino de Dios no es nuestro camino, como hemos dicho varias veces. Las personas dicen, no, Dios tarda pero llega, ¿verdad? Dios demora pero llega. Dios no demora, Dios llega en el momento que tiene que llegar. Dios hace la manera que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque a veces usted no mira el camino allá adelante. A veces usted no sabe. La Biblia dice que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal del medio de tu parentela y te voy a llevar a la tierra que yo te prometí, ¿verdad? La tierra que te mostraré. La Biblia no dice qué ciudad era. Imagínense, Dios me dice, te voy a llevar como misionero a África, te voy a llevar a Kenia. Ahí usted busca en el mapa, ¿verdad?, dónde queda Kenia. Busca cuánto cuestan los pasajes aéreos porque tiene que ir en avión. Busca cuánto sale un alquiler allá. Cómo va a vivir, con qué puede sustentarse, ¿no es así? Pero ¿qué es lo que sucede? La tierra que Dios le iba a llevar a Abraham era la tierra que yo te mostraré. No estaba en el mapa todavía, ¿verdad? O sea, no existía. ¿Por qué? Porque si Dios le hubiese dicho a Abraham, mira Abraham, te voy a llevar, pero te voy a hacer pasar por esta ciudad, por la otra, Abraham hubiera desistido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas Dios hizo en nuestras vidas que si Dios nos hubiera mostrado el camino hubiéramos desistido, ¿verdad? Si Dios le hubiera dicho, mira, te voy a hacer pasar por esto, por lo otro y por lo otro, nosotros hubiéramos largado todo, hubiéramos desistido. No, Señor, así no te sirvo, así disculpa, pero no te voy a seguir. ¿Por qué? Por eso es que Dios no nos muestra todo. Por eso es que Dios no le muestra todo el camino a usted. Amén. Pero una cosa sí puede estar seguro es que Él está con usted. La Biblia dice que Dios acompañó al pueblo. Era una columna durante el día, una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. O sea, el pueblo estaba en el desierto, estaba fresquito porque el sol que calentaba no lo quemaba mucho. Y por la noche, que los desiertos son súper fríos, ellos estaban calentitos. ¿Por qué? Porque estaban debajo de aquella columna de fuego. Dios estaba con ellos, amén. Y Dios entonces quería hacerlo entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, no los voy a hacer pasar por la tierra de los filisteos para que, viendo la guerra o tengan que enfrentar alguna guerra, desistan y vuelvan para atrás, vuelvan otra vez a ser cautivos, vuelvan otra vez a ser esclavos. Imagínense si eso sucediese, si el pueblo de Israel fuese por la tierra de los filisteos, si viesen la guerra, se arrepintiesen y volviesen para Egipto, serían esclavos doblados todavía. Esos egipcios iban a decir, para que no se escapen más, para que aprendan la lección. Ustedes que tenían fuerza para escaparse, ahora le vamos a meter más trabajo, ahora van a ser más esclavos, ahora lo vamos a atar con una cadena del pie, van a quedar atados para que ni piensen en escaparse. Iría a ser así. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios tenía un plan para ellos, así como Dios tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Y el camino de Dios, aunque parezca más largo, es el mejor porque Él está con nosotros. Amén. Entonces ese era el camino. Como dijimos, allí por la tierra de los filisteos, sería un camino más cerca. No había ríos que atravesar, era pasar nomás tranquilo, caminando, iba a llegar más rápido. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice, ¿verdad? Y hay un pasaje, un versículo de la Biblia que Jesús menciona allí en el libro de Mateos, a ver, déjenme ver, Mateos capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateos capítulo 13, capítulo 7, perdón. Mateo 7, amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Mateo 7, yo quería ver si estaban prestando atención, ¿no? ¿Están prestando atención? ¿Era Mateo qué? ¿Cuál era el capítulo? 7. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. O sea, hay como que un parecido ahí con la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús dice aquí que hay una puerta ancha, ¿verdad? Una puerta ancha
y un camino que es espacioso, un camino ancho también, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. O sea, la puerta ancha, el camino ancho, que dice aquí, el camino espacioso, es la llegada rápido. Son las cosas rápidas, son las cosas fáciles. No, nosotros queremos las cosas fáciles. Pero Jesús dice, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Entonces lo que lleva a la perdición siempre es más fácil, ¿verdad? Todo lo que es fácil siempre, claro que a veces Dios, y vamos a ver más adelante un poco, que a veces lo que Dios tiene preparado para nosotros es fácil, amén, es rápido, es mejor. Pero cuando Dios nos lleva, aquí está hablando de ¿qué? Del camino que nosotros decidimos seguir. Y la Biblia dice entonces que hay un camino ancho, una puerta ancha, que muchos entran por ahí, es el camino que lleva a la perdición. Pero aquel que es estrecho, y eso nos habla de ¿qué? Que es más difícil, ¿verdad? Parece que demora más, es más difícil pasar por ese camino. Pero los que lo hallan, dice, van a encontrar vida, los va a llevar a vida. Amén. Entonces hay un paralelo entre ese pasaje y allí en Éxodo donde leímos. Y ahí para entender un poco por qué es que Dios no permitió que ellos pasaran por la tierra a los filisteos. ¿Por qué? Los filisteos eran uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. O sea, todo Israel tenía muchos enemigos. Israel tenía muchos pueblos que no lo querían ni ver. Pero ese en específico, los filisteos, eran unos enemigos que estaban constantemente levantándose contra el pueblo de Israel. Y ahí usted probablemente va a conocer un famoso enemigo que ellos tenían, que era el gigante Goliat. ¿Se acuerda? Gigante Goliat era filisteo. Entonces 2 por 3 el pueblo filisteo siempre se levantaba en guerra contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué entonces que Dios no permitió que pasara por allí, por la tierra de los filisteos? Necesitamos, como yo dije, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que muchas cosas son símbolos, podemos traer esos símbolos y entender en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? O entonces, ¿quiénes son los filisteos hoy en nuestros días? ¿Verdad? La palabra raíz del nombre filisteo es palash. Palash. Palash significa revolcarse en el polvo, derribar a alguien en el suelo, derribar a alguien y maltratarlo, pisotearlo. Entonces los filisteos, ¿quién eran los filisteos? Los filisteos eran aquellos que el nombre de ellos significaba revolcarse en el polvo, ¿verdad? Derribar a alguien en el suelo, derribar a alguien, maltratarlo y pisotearlo. Entonces filisteo, ¿quién es el filisteo? El filisteo es aquel que te hace revolcarse en el polvo, ¿verdad? ¿Qué significaría revolcarse en el polvo hoy? ¿Qué es lo que sucede si usted se revuelca en el polvo? ¿Cuánto aquí alguna vez se revolcó en la tierra cuando era chico? Que le queda en la imagen así. Le quedó en la imagen. No, allí nunca. ¿Cuántos se revolcaron, verdad? En el barro, en la tierra. Y llegaron en la casa sucio. Si fuese cuando era chico, está perdonado. Ahora imagínense usted grande ahora. Usted grande, yendo afuera. Hay una cosa que a los perros les gusta hacer, que es revolcarse en la tierra, ¿vio? Yo no sé qué es lo que le agrada a ellos. Pero imagínense usted tirándose en la tierra, todo sucio. Y ahí después te viene a participar aquí al culto y se sienta al lado de un hermano, todo sucio, revolcado en la tierra. Sería lindo, ¿verdad? Sería agradable, ¿no? Sí, dice Oscar, sería agradable. ¿Verdad que no? Entonces, filisteo es aquello que te hace hacer sentirse sucio, ¿verdad? Filisteo es aquella palabra o aquella doctrina que nos hace sentirnos culpables. ¿Se recuerda que hace una semana nosotros hablamos sobre el poder del perdón? ¿Se acuerda? Sobre entender sobre el valor del perdón, ¿verdad? Que fuimos perdonados. Y dijimos que esa era la fuente de todas las bendiciones, era el perdón de pecados, el perdón. Pero entonces, el filisteo, ¿se acuerdan cuando el gigante Goliat venía a enfrentar al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que él decía? Dice la Biblia que durante 40 días y 40 noches él venía al campamento de Israel y le gritaba de todo un poco. Yo me imagino cuáles serían las palabras. ¡Ah, cobarde!
Ustedes son todos unos miedosos. Ya los hermanos ya están pensando en esa cabecita fructífera viaja, ¿no? Ustedes son todos unos miedosos. Ustedes no son hombres, son mujeres, cobardes, vengan a enfrentarme. La Biblia dice que el pueblo de Israel temblaba. Imagínense, escuchaba la palabra aquel gigante y temblaban. Yo dije la semana pasada, ¿se acuerda? Aquellos profetas, normalmente son en muchas iglesias pentecostales, normalmente son profetas, mujeres. Y ahí están todos los hermanos hablando de ese momento, estuvimos aquí hablando en lengua y todo, y de repente se levanta aquella hermana y empieza a hablar en lengua, y de repente dice, así dice el Señor, hay pecado en esta casa, y aquel que está en pecado va a morir. Y ahí usted se dice, bueno, está, me voy por la duda. Algunos se levanta y se va por la duda. ¿Se acuerdan? Yo le dije a aquel pastor de nuestra iglesia, que era de otro ministerio, y fue a una campaña de un pastor que se llamaba, el nombre de él era Thunder. Thunder significa trueno, ¿verdad? En inglés. Era brasilero, no era americano. Era un brasilero, se habrá puesto ese apodo. Thunder, no me acuerdo cuánto. Y dice que él era usado poderosamente, señales, milagros, prodigios, todos milagros, prodigios. Y él dice, bueno, hermano, dice, ¿quién quiere ser usado como yo soy usado? Y ahí todo el mundo, yo, pasa aquí al frente, voy a orar por usted. La unción va a estar sobre usted. Y ahí todo el mundo pasó. Dice que ese pastor, que hoy es de nuestra iglesia, estaba en el 5º lugar allá atrás. Y de repente dice, oró por uno y la persona empezó, el hermano ese, empezó a temblar y cayó en el piso y parecía estaba muerto. Y ahí el pastor ese Thunder dice, si hay alguien en pecado aquí va a caer muerto hoy mismo en este lugar. Dice que ese pastor agarró despacito y se fue y dice, vaya que yo tenga algún pecado y Dios me mata ahí. Dice que la fila desapareció, no quedó nadie. Nadie quedó. Otro pastor, ¿verdad? César Castellano se llama, es colombiano, que fue uno de los pastores que comenzó ese trabajo en célula. También dice, estaba en una conferencia de pastores y después de haber ministrado, dice, ¿cuántos quieren vivir una vida más consagrada en santidad? Y ahí nadie se levantó, nadie quiso, venga aquí que voy a orar por usted. Nadie quiso orar, nadie quiso que orase por él. Ahí de repente él dice, bueno, entonces ya que no quieren, vamos a orar entonces. Y comenzó a orar y dice, usted, no voy a apuntar a nadie, ¿verdad? Voy a apuntar para la pared. Usted que está allí, en una mesa de luz allí al lado de su cama, en el tercer cajón, trancado con candado, está lleno de revistas pornográficas. Y ahí aquel, no sé si era líder, que era como, comenzó a llorar y se arrodilló en el piso y fue y oró por misericordia de él, ¿verdad? Y dice, me descubrieron. Dice, bueno, alguien más quiere recibir oración. Dice, se llenó, todo el mundo quería ahora vivir una vida consagrada, santificada. O sea, es una palabra de condenación. ¿Será que Dios realmente tiene? Claro que no dudo que ese pastor era usado por Dios, ¿verdad? Y que fue la estrategia que Dios usó. Pero una palabra que trae condenación, juicio sobre nuestras vidas, que nos hace sentir sucios, revolcados, ¿verdad? Es una palabra de filisteo. Y a veces los hermanos, aquí no, gracias a Dios, en nuestro medio no, pero a veces los hermanos les gustan mirar muchos predicadores en la internet, ¿verdad? Muchos pastores, predicadores que tal vez usted ni sabe quién son. Y a veces pastores que dicen, no, esa pandemia, el juicio de Dios sobre este mundo, el mundo va a acabar, el anticristo ya está en nuestro medio y arrepiéntanse, no se van todos para el infierno y que van a pasar por la gran tribulación. Y muchas personas a veces no tienen la madurez suficiente y se asustan, ¿verdad? Escuché un testimonio también de una hermana. Esa hermana hoy está en nuestro medio y ella dice, pastor, con uno de nuestros pastores, le dice, pastor, ¿usted sabe que mi madre murió hace poco tiempo? Ella creo que no sé si murió por el virus, ¿verdad? COVID. Dice, mi madre murió hace poco tiempo y ella toda la vida, hace muchos años fue cristiana. Pero tenía una cosa ella vivió toda la vida con miedo de morir e irse para el infierno. Porque el pastor de ella enseñaba que todo aquel que no entrega el diezmo se va para el infierno. Y ahí dice que ella tenía miedo de no atrasarse con el diezmo porque si no le podía pasar algo y se iba a morir.
y se iba para el infierno. Y dice que el día que estaba siendo internada, ella fue entubada. ¿Vio? Los que son entubados, solamente el 80% mueren de los que son entubados. Dice que ella estaba siendo llevada a ser entubada, y cuando estaba por ser entubada le dice al marido: el diezmo está allá en mi gaveta, en tal cajón, entregalo al pastor. Que tenía miedo. Imagínense si estoy aquí entubado y me llego a morir, y el diezmo queda allá, no lo entrego y me voy para el infierno. Entonces, esos son mensajes de ¿qué? Condenación. El mensaje, entonces, el filisteo, son aquellos que condenan, que traen juicio sobre su vida. Amén. Entonces, palabra de condenación, palabra de juicio, son palabras de filisteo. Eso es filisteo en nuestras vidas. Son aquellos que nos hacen sentir sucios, que nos hacen sentir reprobados, revolcados. Entonces quiere decir entonces que yo puedo pecar y sentirme libre de toda condenación. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy hablando que el mensaje que nosotros tenemos hoy en día es que Dios puede cambiar su vida, que Dios desea, que no necesitamos vivir debajo de condenación, y como dijimos hace algunos domingos atrás, que el Señor nos liberó. Amén. Que somos libres de toda condenación, libres de todo juicio, y ahora servimos a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Amén. Dijimos quién eran los filisteos, de dónde provienen los filisteos, ¿verdad? Como dijimos, todo es símbolo. ¿De dónde provienen los filisteos? Allí en Crónicas capítulo 1, versículo del 8 al 12. Crónicas capítulo 1, Primera Crónicas capítulo 1, Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 8 al 12, dice así: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama, nombres bien lindos, aquellos que van a tener hijos pueden sacar ahí sus nombres. Sabteca, imagínense, Sabteca, venía aquí Sabteca. Sabteca, ¿dónde está Sabteca? Nombre lindo. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán, este es más conocido. Cus engendró a Nimrod, y este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Leabim y Naftuhim. Qué nombre lindo, ¿no? Anótelo ahí, que después para sus hijos. Petrusim, imagínense, Petrusim, venga aquí, llame a su hermano Casluhim, y llame a su hermano Naftuhim y Lehabim. Hasta para pronunciarlo es difícil. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Entonces, ¿de dónde salieron los filisteos? Hay muchas personas que dicen que el filisteo representa al mundo. Nosotros dijimos entonces que los egipcios representan ¿qué? El mundo, ¿verdad? Egipto representa al mundo, los egipcios representan el mundo, ¿verdad? Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satanás, y los egipcios entonces representan el mundo. Los filisteos, dice aquí, que salieron de Mizraim. Mizraim era un hijo de Cam. ¿Quién era este Cam? Cam era uno de los hijos de Noé. La Biblia dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos, dice la Biblia que después de haber pasado el diluvio, Noé plantó una viña, hizo vino, se embriagó y salió andando desnudo por medio de la tienda. Cosas que pasan en la vida, hasta en las mejores familias puede pasar, ¿verdad? Fue Noé el que hizo el arca, el famoso Noé, ¿se acuerda? Bueno, se emborrachó y salió desnudo por ahí. Cam lo vio, y la Biblia dice que en vez de hablar con los hermanos o cubrir la desnudez del padre, salió a hablarle a los hermanos, y la Biblia no especifica cómo él habló. Lo que sí sabemos que cuando Noé volvió en sí, la Biblia dice que maldijo a Cam y su descendencia, a Canaán. ¿Verdad? La descendencia de él entonces serían esclavos. De la descendencia de Cam, viene aquí, nosotros leímos versículo 8, los hijos de Cam, Cus, Mizraim. De Mizraim, o sea, Mizraim significa Egipto. Entonces los descendientes de Mizraim son egipcios. Pero la Biblia dice entonces Mizraim significa Egipto,
Pero de los descendientes de Misraín entonces salieron, allí en el versículo 12, dice que de estos salieron los filisteos. Entonces los filisteos no representan el mundo, porque ellos no eran egipcios, pero salieron de Egipto, eran descendientes de egipcios. O sea, ¿qué significa esto para nuestras vidas? Que los filisteos es todo aquello que es del mundo, pero que viene a nuestras vidas, ¿verdad? El filisteo es todo aquello que nosotros estamos sirviendo a Dios, somos cristianos, buscamos a Dios, pero dejamos que el mundo coloque dentro de nosotros, ¿verdad? Como pensamientos, ideas, conceptos, pensamientos a veces carnales, naturales, o a veces comentarios que el mundo enseña, mentalidad mundana, ¿verdad? Muchos cristianos vienen para los caminos del Señor y hay muchas cosas, mucha mentalidad, muchos pensamientos que tienen que ser transformados, ¿verdad? Romanos 12:2, que decía: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, filisteos aquí, ¿qué es lo que apunta? Filisteos son aquello que salió de Egipto, del mundo, pero que aún está en nuestro medio. Entonces, ¿por qué es que el pueblo de Israel no podía pasar por medio de los filisteos? Porque ellos estarían agarrando cosas del mundo y trayendo para su vida. Y para el propósito de Dios, ellos no podían entonces mezclarse con los filisteos. No podían agarrar la mentalidad de los filisteos. ¿Qué es la mentalidad filisteo? Mentalidad del mundo. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está claro? Entonces eso apunta para los filisteos. Los filisteos es aquella mentalidad que muchos cristianos mezclan, ¿verdad? Como yo le dije, escuchan este pastor, escucha al otro pastor, escucha al otro predicador y ahí hace una ensalada de fruta en su cabeza que después usted ni sabe. Ah, este dijo esta cosa, el otro dijo lo otro. Ahí usted escucha el mensaje, la gracia aquí, nosotros ministrando, y de repente escucha un mensaje de ley, de condenación. ¿Y qué es lo que sucede? Todo lo que usted escuchó de la gracia sobre su vida, por causa de un simple mensaje legalista, ¿verdad? Todas aquellas ideas, conceptos que usted tenía entre usted caen por tierra. ¿Por qué? Porque esa mentalidad filistea, ¿verdad?, es peligrosa. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está claro? Amén. Entonces, para llegar a Canaán, nosotros dijimos, ellos salieron de Egipto e iban para Canaán, para la tierra prometida. ¿Se recuerdan? Iban para Canaán, la tierra prometida. Nosotros dijimos, ya es otro mensaje, ya hemos ministrado, ¿verdad? Algunos dicen, no, el pastor ya habló sobre eso. Pasa que, claro, para que usted quedarle claro las cosas, hay que repetir. No es el mismo mensaje, pero sí tiene parte de otros mensajes. Entonces, la tierra Canaán, la Biblia dice que Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel, que era entrar en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era una tierra literalmente que fluye leche y miel, ¿verdad? Era una tierra buena, una tierra donde usted plantaba y los cultivos eran grandes, ¿verdad? Las frutas crecían grandes, las verduras crecían gigantes. Era una tierra fértil, una tierra buena. La Biblia es una tierra que fluye leche y miel. O sea, como yo dije la otra vez también, ¿verdad? Que fluye leche y miel, no es una tierra que hay leche y miel. La Biblia dice que es una tierra que fluye leche y miel. Yo decía que usted se recostaba a la vaca, solo de mirarla salía sola la leche, ¿verdad? Quien sabe ordeñar aquí. La miel, me imagino, tocaba el panal nomás y ya salía litros de miel. No sé si se dice litro o kilo, en verdad, la miel, pero salía cantidad. La Biblia dice que fluía leche y miel. Y nosotros dijimos que para nosotros la tierra prometida no es una tierra natural, pero es la promesa de Dios, entrar en el descanso, ¿verdad? Nosotros ya dijimos allí en Hebreos 3:11, ¿verdad? Hebreos 3:11. Dios dice, por tanto, déjeme buscarlo aquí. Hebreos 3:11. Hebreos 3:11. Dice así. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, no entrarán ¿en dónde? En mi descanso, reposo. Entonces, Dios estaba hablando allí ¿de qué? De Canaán, la tierra prometida.
Pero ¿por qué es que Dios no dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en Canaán? Dios dice, no entrarán ¿en dónde? En mi reposo, en mi descanso. Y nosotros dijimos, ¿verdad? Aquí Hebreos hablándonos para nosotros que la tierra entonces prometida nuestra es entrar en el descanso. ¿Qué es entrar en el descanso? Confiar que Dios está en el control de todo, amén. Descansar en Dios no es pasividad, sino que confío. Dios está en el control, Dios me está guiando, Dios está haciendo algo. Si estoy pasando por un momento difícil, por una lucha, un problema, es porque Dios se va a glorificar adelante, amén. Algo Dios va a hacer. ¿Por qué estoy pasando por esta situación ahora? ¿Por qué estoy pasando por esta lucha ahora? Dios está planeando algo bueno a mi favor, amén. Y ahí usted descansa. Entonces la tierra prometida es descansar, ¿verdad? Descansar. La Biblia dice allí en Deuteronomio 10, capítulo 6, perdón. Se me están confundiendo los capítulos. Deuteronomio capítulo ¿qué? 6. Alguien dijo 10 por ahí. Deuteronomio capítulo 6. Amén. Versículos 10 y 11. Amén. Dice así: sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas, olivares que tú no plantaste. Entonces entrar en la tierra prometida era ¿qué? Entrar, dice la Biblia, en el lugar donde habían casas que ellos no edificaron, donde habían, dice, casas llenas de todo. O sea, me voy a mudar para otro país, y cuando llego en aquel país tengo el sueldo ya depositado en la cuenta. Voy a estar 2 años en aquel país. Tengo el sueldo de 2 años depositado en mi cuenta. Tengo un apartamento amoblado. Tengo un auto estacionado allí en el garage. Amén, amén. ¿No están creyéndolo, hermano? Tengo el auto estacionado en el garage. Tengo todas las cuentas pagas por 2 años. Y tengo que ir solamente al supermercado y levantar la comida porque ya está paga también. No es bueno eso. Fue eso que sucedió con el pueblo de Israel. Ustedes van a cosechar lo que ustedes no plantaron. Va a estar todo plantado. Las casas van a estar todas llenas de todo lo que ustedes no hicieron. Cisternas, que era de donde salía el agua. Los pozos de agua ya están abiertos. Ustedes no tuvieron que cavar. No van a tener que cavar. Las viñas y los olivares ya están plantados. Lo único que ustedes van a tener que hacer es entrar y disfrutar. Si nosotros dijimos que el Antiguo Testamento es una promesa del Nuevo, ¿será que hoy la promesa de Dios para usted es diferente? ¿Será que Dios no tiene esa misma promesa para nosotros? No, pero hay crisis en el país, pero la cosa está fea, pero yo no sé, yo no consigo. Dios dice que nosotros vamos a entrar en donde está todo preparado. Dios tiene lo mejor para nosotros, amén. ¿Te creen eso? Agarre ese versículo y adáptelo a su vida en este momento. Amén. ¿Qué es lo que usted necesita? Casa. ¿Cuántos necesitan tener una casa? No pagar alquiler más. Amén. Entonces Dios tiene la casa para usted. ¿Cuánto necesita un trabajo bueno, así que gane mejor? ¿Cuánto necesita? Amén. O su propio negocio, que usted tenga su propio negocio, que a usted le guste y que tenga bastantes clientes. Amén. Que sea el mejor negocio de la ciudad. ¿Cuántos quieren? Dios tiene preparado. La Biblia dice que a veces nosotros no recibimos porque no pedimos. Usted ya le pidió eso a Dios. Ya le pidió. Que a veces los hermanos dicen amén, gloria a Dios. Y Dios dice, bueno, mijo, ¿qué quiere? Pida ahí nomás. Señor, bendíceme, dame un auto, Señor, una casa. Señor, bendíceme, un mejor trabajo. Tal, le doy, sí, pero ¿dónde? ¿En qué barrio quiere? ¿Qué casa? ¿Con cuántos cuartos? ¿Qué auto quiere? ¿En qué quiere trabajar? Diga, ¿en qué quiere trabajar? Señor, cualquier trabajito, cualquier changuita, siendo fijo y trabajando. Entonces váyase, mijo, no le voy a dar nada. Hasta que no sepa lo que quiere, no le voy a dar nada. No pasa así cuando su hijo viene y dice, quiero comer. ¿Qué quiere comer? No sé, quiero comer algo. Entonces, coma lo que quiera. No sé lo que quiere. Dios tiene, amén. Dios tiene preparado lo mejor. ¿Cuántos creen?
Amén, sucedió allí, sucede. Dios quiere hacernos entrar en la tierra. Yo creo este año 2022 es el año de la aceleración. Tenemos una palabra como iglesia. Yo ya entré aquí asustado ya. Yo ya le digo que cuando vinimos a alquilar aquí, yo ya entré asustado. Vamos a tener que hacer como 2 o 3 cultos. Por un año el contrato aquí, así que no se asuste, ¿verdad? Por un año el contrato. Y el año de la aceleración nosotros necesitamos espacio. Pero el año que viene, en el nombre de Jesús, ya vamos a tener nuestro terreno. Vamos a comenzar a construir nuestro local, pero va a ser así, de una manera sobrenatural. Los recursos para el terreno van a venir de una manera sobrenatural. Dios dice, ¿verdad?, en la palabra: yo tengo los recursos para ese terreno. De donde ustedes no trabajaron, yo se los voy a poner en su mano. Amén. Yo creo. Dios tiene el terreno, que no sé dónde será, pero Dios ya tiene el terreno. Amén. Dios ya tiene los recursos, el material para construir. Dios ya lo tiene. Amén. Y nos lo va a colocar en nuestra mano. ¿Usted cree? Amén. Y Dios va a colocar en sus manos. Dios va a colocar los recursos en sus manos. Yo creo. Amén. Este 2022 va a ser el año así de la aceleración en todas las áreas. Vamos a crecer como iglesia, y creciendo como iglesia usted va a crecer en todas las áreas: profesional, estudios, capacidad, trabajo, todas las áreas, porque es el deseo del corazón de Dios. Amén. Y ya me quedan pocos minutos, el tiempo vuela, ¿verdad? Otra de las cosas también, la Biblia dice, ¿verdad?, que ellos salieron, no podían pasar allí por aquella tierra, pero otra palabra, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, fueron a espiar, ¿verdad? Muchos creen que fue Dios que mandó los 12 espías, ¿verdad? Muchos piensan que fue Dios que le dijo a Moisés que mandara a los 12 espías. Hay muchos hermanos que dicen, no, fue Dios que mandó. O sea, Dios no necesitaba mandar espías. ¿Se acuerda la historia de los 12 espías? La Biblia dice que fue Moisés quien mandó los 12 espías. Y de esos 12 espías, 10 llegaron con un relato negativo, y 2, que fue Josué y Caleb, llegaron con un relato positivo. Usted conoce la historia. Pero ¿qué fue el relato negativo que dijeron los 10 espías? La Biblia dice que ellos llegaron y dijeron: mirá, Moisés, la tierra es buena, es fértil, es lo mejor, realmente fluye leche y miel, pero vimos Anac, y los hijos de Anac estaban en aquella tierra. Y otra vez le digo, nombres en la Biblia no están por casualidad, ¿verdad? Nombres en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Y nos quieren decir algo. Anac significa cadena, collar o cadena en el cuello. Déjeme buscar aquí. Anac significa cadena o collar en el cuello. Déjeme buscar aquí donde está anotado. Entonces eso significa Anac. El nombre Anac. Solo un segundito. Aquí. Entonces el nombre Anac significa collar o cadena en el cuello. Entonces la Biblia dice que cuando ellos llegaron, ¿qué fue lo primero que vieron? Anac. Y los hijos de Anac, que eran gigantes. ¿Y qué es lo que sucedió con Anac y los hijos de Anac? Lo prendieron. Ellos se asustaron y perdieron la promesa. Y no solamente ellos, sino que esos 10 espías contaminaron todo el pueblo de Israel, que eran más o menos 2 o 3 millones de personas. Y la gran mayoría, junto con esos 10 hombres, murieron en el desierto. No entraron en la tierra prometida. ¿Por causa de quién? Por causa de Anac. ¿Por causa de quién? De la cadena en el cuello, del collar en el cuello. Collar en el cuello, cadena en el cuello, significa yugo, ¿verdad? ¿Qué era el yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo? El yugo era aquello que se le ponía a los bueyes para arar, encima del cuello. Normalmente se ponía un buey más joven con uno más fuerte. ¿Para qué? Para que el más fuerte guiara al más débil, ¿verdad? Si el más débil, que estaba siendo entrenado, más joven, quería irse para otro camino, el más grande, más fuerte, lo guiaba. Pero estaban presos los dos unidos a ese yugo. Yugo es algo que nos une, ¿verdad? Entonces,
La Biblia dice allí en el libro de Lamentaciones, y aquí ya para finalizar, hay 3 tipos de yugo, ¿verdad?, que nos pueden impedir entrar en la tierra prometida. 3 tipos, o que nos paralizan para entrar en la tierra prometida. Dice allí en Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. Yo tengo la versión, creo que es la versión Reina Valera actualizada. Dice así: pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me lo ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mi fuerza. No quiere decir que Dios le colocó los pecados eran los pecados de él. Amén. No fue Dios que colocó pecado sobre el cuello aquí en Lamentaciones, ¿verdad? Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Entonces, uno de los tipos de yugo que la Biblia nos habla, que puede impedirnos, ¿verdad?, de llegar a la tierra prometida, que sería, ¿verdad?, pasar por la tierra de los filisteos, es el pecado. ¿Verdad? El pecado, ¿qué es lo que sucede? El pecado, como dijimos, hemos dicho varias veces, nosotros no asustamos a Dios con nuestro pecado, ni tampoco, ¿verdad?, Dios va a obrar en nuestras vidas por causa de nuestro pecado. Dios no se impresiona con pecado, ¿verdad? Nosotros dijimos algunos domingos atrás que en todos nuestros pecados, presente, pasado, presente y futuro, ya fueron perdonados en la cruz. Amén. Entonces, por más que usted peque hace 10 años adelante, su pecado ya fue perdonado. Entonces, el pecado no impresiona a Dios y tampoco va a impedir que Dios opere en nuestras vidas. Dios va a obrar hasta sacar los pecados. Pero ¿qué es lo que sucede? El pecado nos quita la fuerza. El pecado nos cansa en el alma y muchas veces nos hace desistir. Entonces, el pecado en sí no es gran cosa, pero el pecado nos debilita, ¿verdad? El pecado nos hace perder la fuerza. El pecado nos hace desistir. Entonces, el pecado puede ser un yugo. Decía aquí en Lamentaciones que mis pecados están como un yugo sobre mi cuello, ¿verdad? Me ha entregado en mano de gente que no puede ofrecer resistencia. O sea, fui llevado como esclavo y no tengo nada que hacer. Entonces, el pecado es un tipo de yugo. El otro yugo es el yugo de la ley. Hecho lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Palabras de ley, palabras de legalista, condenación. Hechos 15:10 dice así: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Hechos, aquí estaba hablando ¿para quién? Para los fariseos, para los religiosos. ¿Por qué ustedes provocan a Dios colocando en el cuello de sus discípulos, de esos discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos soportar? ¿Por qué ustedes colocan ese yugo, esa carga sobre esas personas? ¿Cuál es esa carga? La ley. ¿Qué es la ley? Intentar agradar a Dios con nuestra propia fuerza. Intentar hacer algo para recibir el favor de Dios. Intentar merecer las cosas de Dios. Eso es la ley, ¿verdad? La ley entonces se vuelve un yugo. ¿Por qué? Porque cuando yo no siento que estoy agradando a Dios, no siento que merezco. Y como yo no siento que merezco nada, no pido nada. Y no creo que Dios pueda darme. Entonces me paraliza de entrar en la tierra prometida. Y por último, el yugo que me impide entrar en la tierra prometida, ¿verdad?, que es el efecto de pasar por la tierra de los filisteos, es el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Allí, 2 Corintios capítulo 6, y ya finalizamos aquí. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, dice así: no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay en Cristo y en Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y de los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y el último yugo, que sería esa Anak,
que estaba allí en la tierra prometida, que le impidió al pueblo de Israel entrar en la tierra prometida, es el yugo desigual. Y aquí yo sé que muchas veces cuando hablamos de yugo desigual, ¿qué es lo que viene en su cabeza? Matrimonio, casamiento, ¿verdad? Muchas hermanas a veces y hermanos a veces que oran y oran y oran y le piden una esposa, un marido al Señor, y como Dios no se apura, dijimos, ¿verdad? Como Dios demora en la cabeza de ellos, ¿qué es lo que hacen? El vecino, el compañero de clase o fulanito allá, es tan buena gente, lo único que le falta es ser creyente nomás, pero buena gente. Lo voy a ganar para mí primero y después lo voy a traer a los caminos del Señor. ¿Verdad? Y ahí es muy común y esa película se ve siempre. Ya vi esa película varias veces. ¿Verdad? El conquistador normalmente es más común en los conquistadores. El conquistador se vuelve creyente, levanta las manos, llora, adora al Señor hasta que vienen las fiestas de bodas, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Se casa, después de que se case aquí, mando yo, no va más a la iglesia, se queda en casa. No, déjame ir a la iglesia. No te quedás, no vas más, te quedás aquí, no quiero saber nada, creyente. Pero vos me dijiste que ibas a servir al Señor. Quien manda en casa soy yo, se queda aquí ahora. Ese es más común. Pastor, ore por mí, el enemigo está furioso, mi marido no me deja ir a los cultos, mi esposa no quiere que yo venga. Dios, es difícil ver hombre en ese caso, ¿no, Richard? Usted que tiene muchos años más de creyente. Es poco común ver el hombre que solo el marido viene y la mujer no. Es poco común, hay casos. Pero el más común, ese es un yugo desigual, claro. ¿Verdad? ¿Por qué no esperan en el Señor? Y cuando hablamos yugo desigual viene eso en la cabeza. Pero yugo desigual no es solo eso. Yugo desigual es andar con alguien que no piensa como usted. Es andar con alguien que piensa con una mentalidad mundana, caída, y es amigo suyo, confidente. Y ya he visto también esa película varias veces. Ya vi hogar siendo destruido por andar yugos desigual, ¿verdad? Ya vi matrimonio siendo destruido por dejar a alguien entrar en su casa. Amiguito, ¿verdad? Amiguito, amiguita. Ay, es como un hermano, es una hermana, es de la familia. Ese de la familia terminó destruyendo un matrimonio, ¿verdad? Y ya he visto hogares destruidos. No solamente, pastores también, ¿verdad? En todos los ramos. Por dejar entrar amiguitos dentro de casa, ¿verdad? Por dejar entrar a aquellas personas voluntarias en casa que quería ayudar a la mujer, cocinarle al marido, lavarle la ropa al marido. Y era tan de confianza que la mujer decía, ay, qué buena, puede ir en casa, tome la llave y vaya en casa. Y después se llevó la casa, se llevó el marido, se llevó todo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Yugo desigual. Yugo desigual es con quién. Hay gente, ¿verdad? Hay gente, cristianos, que los mejores amigos de ellos son impíos. ¿Verdad? Dicen, no, mis mejores amigos son impíos porque los creyentes no son muy confiables. Pero usted le cuenta sus cosas íntimas, sus problemas íntimos, y le pide consejo a esas personas. Y esos impíos son los que le dan consejo a usted. ¿Verdad? Son los que le dan consejo. Eso es yugo desigual. ¿Por qué? Porque él le va a dar un consejo y seguramente no va a ser de parte de Dios. Seguramente él no le va a decir, espera un segundo, vamos a orar. Señor, yo soy impío, pero ayúdame, dame una dirección para guiar a tu siervo que me está buscando un consejo. ¿Será que él va a hacer eso? Va a decir, largalo, hacé lo mismo. No, Vos tenés que mostrar que vos mandás. No, yo si fuese vos me iba ahí. Dejá a tu mujer en la casa y andate a los bailes, vos necesitas vivir, sos joven. O dejá a tu marido en la casa y andate con tus amigas de fiesta, vos sos joven, tenés que vivir la vida. ¿Verdad? Esos yugos desigual son amistades. Nosotros decimos que amistades son como el elevador, o nos llevan para arriba o nos llevan para abajo. Entonces esos yugos desigual, amistades, ¿verdad? A veces alianza, a veces hasta sociedad. ¿Verdad? Sociedad es algo complicado y a veces tener sociedad con gente que es impío es complicado también. Entonces eso es yugo desigual. Amén. Entonces el yugo desigual también nos puede dejar paralizados. Amén. Entonces que el Señor, colóquese en pie. Que en estos días el Señor nos dé gracia, ¿verdad? Para entrar en la tierra prometida. Que no pasemos. El Señor no va a permitir que usted pase por las tierras del filisteo.
pero que no sea usted que pase por la tierra de los filisteos. Amén. Que cada día busque la dirección de Dios, que Dios venga a guiarlo para que podamos entrar en la tierra prometida. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú tienes algo grande, Señor, para nuestras vidas. Creemos que hay una promesa, una tierra prometida para tus hijos, tus hijas, aquellos que están aquí, aquellos que nos irán a mirar a través de YouTube, que irán a escuchar esta palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, no nos llevarás por el camino de los filisteos, sino que tú nos llevarás, Señor, por el camino que aunque tengamos que enfrentar el mar rojo se abrirá delante de nosotros y tu nombre será glorificado. Aunque tengamos que atravesar el Jordán también se abrirá delante de nosotros y pasaremos en seco. Señor, aunque un ejército se levante contra nosotros para perseguirnos, ese ejército morirá allí en las aguas, como sucedió con aquellos egipcios, Señor. Pero una seguridad tenemos y una convicción de que tú nos harás entrar en la tierra prometida. Señor, nosotros no seremos aquellos incrédulos murmuradores que murieron postrados en el desierto y que por causa de su incredulidad, por causa de la falta de fe, murieron postrados, Señor, en el desierto, por oír palabras o personas que solamente envenenaron, que causaron incredulidad, por oír palabras negativas, por oír palabras al respecto de los gigantes que estaban en aquella tierra, les impidió de entrar en la tierra prometida. Pero nosotros oiremos a oír tu palabra, Señor. Nosotros oiremos aquello que tú estás hablando en estos días para nosotros. Señor, guíanos a cada día. Aunque parezca más largo el camino, aunque parezca más difícil el camino, aunque parezca que tenemos muchos enemigos que tenemos que enfrentar, enemigos financieros, enemigos en el matrimonio, peleas en el matrimonio, enemigos en medio de nuestras familiares que muchas veces se levantan contra nosotros por pensar diferente o tener un pensamiento diferente. No importa que aunque muchos se levanten contra nuestras vidas, entraremos en la tierra prometida, la tierra donde encontraremos, Señor, casas que nosotros no tuvimos que edificar con todo, Señor, lo que allí necesita, tierras que no tuvimos que plantar, sembrar ni cosechar, porque tú ya las preparaste para nosotros, el lugar del descanso, el lugar de reposo que tú tienes preparados para cada uno de tus hijos. Creemos que entraremos allí, Señor, y tomaremos pose de esa promesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Cuántos creen que van a entrar en esa tierra prometida? Entonces, si usted piensa que su camino está más largo, si usted piensa, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Piensa y cree que Dios lo está llevando por el camino, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida, y que Dios está con usted. Amén. Que el Señor los bendiga, una semana bendecida. Los que nos miran por YouTube, también que el Señor los bendiga. Declare una semana bendecida sobre su hermano. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.